Estamos en España en mitad de un proceso, bueno, pues bastante vertiginoso, donde está en juego muchas cosas. No solamente está en juego lo que pase en el gobierno de España, sino que está en juego lo que pase en Europa, seguramente. Y no lo digo con la arrogancia de que la aventura política que pusimos en marcha es más importante de lo que realmente es, pero sí que es verdad que cuando en un país chiquitito, que es Grecia, cuyo Producto Interior Bruto es el 2% del Producto Interior Bruto europeo, es decir, que es igual que el Producto Interior Bruto de Madrid. En cambio, la victoria de Tsipras generó una emoción mundial desmesurada. Es decir, que de repente la victoria frente a todo pronóstico de un grupo de gente que impugnaba las políticas de austeridad, bueno, pues generó, ya digo, una inyección de emoción y de energía en todo el mundo. Bueno, pues imaginemos lo que significaría eso en la cuarta economía del euro, es decir, en España. Por tanto, somos conscientes de que la entrada en el gobierno de una fuerza política como Podemos implica una ruptura epistemológica y práctica de lo que se ha hecho desde los últimos 30, 35 años. En Europa, y por aquello que decía Marx y Engels, de que los valores dominantes son los valores de las clases dominantes por imitación prácticamente en el conjunto del mundo. Yo creo que dejar esa vertiginosidad de la vida política en España y poder parar el balón 5 días y discutir desde fuera, ¿no? Discutir desde el espacio de lo que yo les digo el primer día de clase a mis alumnos, que tenemos que ser como Neo al final de Matrix 1. Matrix 3 estás un poco requemado, como para poder seguir después pensando. Salirte de tu propio contexto y analizar. Entonces, vosotros me servís a mí de agente externo y yo quiero serviros a vosotros y a vosotras igualmente de agente externo, sin ningún tipo de freno. Yo creo que el pensamiento ahora mismo tiene que ser echar un panal de avispas en un confesionario. Creo que tenemos que atrevernos a pensar lo que no se está pensando. Creo que tenemos que romper con los lugares comunes. La risa le quita la solemnidad a los idiotas. Por eso me gusta también que nos riamos, porque al final es una suerte de subversión. Durante la Revolución Rusa había 3 sujetos: el observador objetivo, que era Kautsky, estaba después el agente comprometido, que era Rosa Luxemburgo, y luego estaba el ejecutor audaz, que era Lenin. Me temo que tenemos que representar los 3 papeles. Me temo que estamos en un momento histórico donde vamos a tener que hacer cierto aquello que planteó Heidegger, que era muy listo y muy nazi. Quiero que discutamos durante estos 5 días por qué es cierto eso que decía Borges: 8 de cada 10 personas a las que usted admira son de derechas, ¿no? Hay una parte que tiene que ver, por supuesto, con su espacio hegemónico construido por su capacidad económica y porque han estudiado y demás, pero también hay una cosa que sí que quiero que reflexionemos, y es la capacidad realista que tiene el pensamiento conservador, cosa que a menudo el pensamiento emancipador no tiene, y cae en el wishful thinking, cae en ese pensar deseando, y al final tenemos derrotas muy románticas, derrotas muy hermosas, que contarán los rapsodas a sus nietos, pero te han derrotado, ¿no? Ha planteado Benjamín algo que creo que va a alimentar todo este seminario, y es entendernos supervivientes de un naufragio. Yo llevo 20 años en mi análisis huyendo de cualquier tipo de sentimentalismo nostálgico. Creo que es enemigo de las transformaciones. Y si en España hemos sido capaces, a través de Podemos, un grupo de profesores, creo que es de las pocas veces en la historia donde profesores de ciencias políticas hacen algo práctico que funcione. Yo creo que por eso es nuestro éxito. Y decía que una de las cosas que nosotros habíamos desarrollado en la teoría, pero que después lo trasladamos a la práctica, es asumir que venimos de una gran derrota. No hacer como los partidos tradicionales de la izquierda, que siguen de alguna manera con un discurso, ya digo,
que rememora el pasado y que quiere hacer heroica la derrota, que no. Hay una frase que se repite mucho, es una frase muy hermosa, pero que es una frase que a mí me tranquiliza, que es la de no pasarán. Pasaron hasta la cocina y se quedaron en España 40 años. Por tanto, ese discurso de no pasarán no nos ayuda a entender por qué pasaron, por qué se quedaron y por qué, que es lo que tenemos que desentrañar en estos 5 días, estamos luchando contra un sentido común. Y esa es la dificultad de la pelea. No estamos disputando espacios a actores que identificamos, no estamos disputando controlar instituciones que podemos también definir, sino que estamos luchando también contra un sentido común. Y eso es lo que tenemos que identificar para salir de alguna manera, ya digo, de esa imagen que repito mucho de la mosca chocando contra el cristal, chocando contra el cristal y chocando contra el cristal. Y ahí hace falta, os decía, lo que planteó Heidegger respecto de la tesis 11 sobre Feuerbach de Marx. Los filósofos hasta ahora han interpretado de manera diferente el mundo y de lo que se trata es de transformarlo. Una frase que tenía sentido en un momento en donde Marx se enfadaba con su maestro, Hegel, al que solamente le excitaba el Estado prusiano ni siquiera vestido con encajes, sino así, en seco. Hegel, que solamente parecía que tenía pulsiones libidinosas viendo a Napoleón montado a caballo en Jena. Tenemos, como dice Boaventura de Sosa Santos, no pensar alternativas, sino pensar un pensamiento alternativo de alternativas. Y esto trae mucha cola. Fijaos que si lo que ha dicho Benjamín es correcto, que somos supervivientes de un naufragio, vamos a tener que romper con lo que ha sido el elemento central del pensamiento y la práctica emancipatoria, me atrevo a decir, en los últimos 40 años, que es el resistencialismo. Igual no funciona y tenemos que sobrepasar ese momento de la resistencia y pensarnos en otro espacio. Fijaos si son cosas que quiebran los lugares comunes donde nos hemos interpretado. En ese libro que está allá afuera, no estoy invitando a que nadie lo compre. De hecho, una de las grandes alegrías que le da a un profesor universitario es cuando la gente piratea su libro. Porque es una señal de éxito. Yo les agradezco que me hayan regalado, es verdad, sin mucho esfuerzo, ese deseo del pirateo. Pero cuando uno ve un libro suyo en Los Buhoneros en Bogotá, dices, he triunfado. Ahora sí que sí. Bueno, en ese libro decía, del curso urgente de política para gente decente, empieza con una frase, y es que estamos en una frase que a mí me sugirió un mexicano, Juan Villoro, que decía que los canallas están tan envalentonados, los narcos están tan seguros de sí mismos, que ya hasta van vestidos de narcos. El libro empieza diciendo que estamos en un mundo en donde los canallas están envalentonados y la gente decente está perpleja. Y la perplejidad nos convierte en el cebo de estos pescadores de ríos revueltos. Por tanto, una tarea de despensar las cosas que tenemos en la cabeza, de rastrear en el pasado donde puede haber elementos que nos pueden dar algo de luz, buscar las piedras de toque, donde analizar la pureza de nuestra droga ideológica. Qué metáfora más desafortunada. Se trata, ya digo, de encontrar herramientas. Y para eso hace falta salir de los lugares comunes. No tengo mucho interés, y así lo hablé en su momento con Benjamín, de romper esas cuartas paredes, ¿no? De intentar convencer a unos estudiantes que parece que están programados para ser engranajes de lo mismo. Que como en Matrix sospechas que hay algo que no funciona, pero no terminas de identificar qué es lo que no funciona. Bueno, pues tenemos 5 días por delante para analizar todas estas cosas. Así que simplemente daros las gracias a toda esa
me da un poco de vergüenza toda esa lista de gente responsable, ¿no? De que yo esté aquí porque uno no es tan importante. Y lo único que espero es ser capaz, ¿no?, de estar a la altura del desafío. Y eso va a depender no tanto de lo que yo pueda aportar, sino de la inteligencia y la insolencia de vuestras preguntas y de vuestras intervenciones. No sé si la otra vez que conté aquí, cuando yo era jovencito, en el pueblo de mi madre, en La Mancha, allá por donde Don Quijote, en la iglesia había un santo que me daba miedo, con una túnica negra, con un cuervo. Y un día, para quitarme el miedo, decidí, cuando terminó la misa, quedarme, cuando se había ido todo el mundo, levantar las faldas al santo y ver a ver qué demonios había ahí. Y recuerdo aquello todo muy oscuro, tuve que mover un banco, pequeñito, y me levanté, me subí al banco, le levanté las faldas, y en ese momento me pilló el cura, me dio un coscorrón, que todavía me duele, y me llamó subversivo. Es verdad que yo ya apuntaba maneras, pero no entendía muy bien qué significaba aquello. Cuando fui más mayor, entendí que la palabra subversivo viene de vertere, que es la raíz latina de versión, mirada, y sub, que es por abajo. De manera que ser subversivo es extender algo y mirarlo por debajo. Qué curioso, que cuando despliegas algo y lo miras desde abajo te conviertes en un subversivo. En La Quimera del Oro, ¿recordáis la película de Charlotte? Hay una escena donde él, con ese sueño de enriquecerse, termina en una pequeña casona, en mitad de una tormenta de nieve. El viento ha llevado a la pequeña caseta hacia un precipicio, no puede salir por ahí porque cae al vacío, y en la otra puerta hay un oso esperando que salga para comérselo. Él, muerto de hambre, se ha comido todo lo que había en la casa y ya absolutamente delirado por el hambre empieza a comerse su bota, creyendo que los cordones son espagueti y los clavos de la bota son como los huesitos del pollo. Con esa imagen, Quino, el autor de Mafalda, hizo un chiste que me gusta mucho referir. Aparece en la pantalla esa imagen de Charlotte comiéndose los espaguetis con cara de delirado, y enfrente está el público en el cine. En la parte de abajo están los que han pagado la entrada más cara, con sus joyas, sus trajes, y están muriéndose de la risa. En el intermedio están los que han pagado una entrada más barata, que están simplemente sonriendo. Y arriba están los que han pagado la entrada más barata, a los cuales se les está cayendo un lagrimón. Si no te duelen las cosas, nunca vas a transformarlas. Uno de los ámbitos que yo quiero que discutamos es cómo se logra la transformación social. Y ya os adelanto que si no te duelen las cosas, no hay transformación social. Por eso el monopolio sobre la interpretación del dolor de nuestras sociedades. Por eso la banalización del dolor. Por eso esa inmediatez constante, construida por los medios de comunicación, que hace que tengamos todas y todos los que estamos aquí memoria de pez. No vaya a ser que recordemos cosas y de repente se nos active la rabia, y al final esa rabia se convierta en conocimiento en voluntad, la voluntad en capacidad, y la capacidad al final en transformación. Por tanto, la conclusión de todo esto, de esta pequeña introducción, es deciros que tenemos que situarnos, como decía Goya, lo planteaba, pero también después toda la pedagogía de los oprimidos, con Paulo Freire, ponernos en el lugar de las víctimas. Cepillar la historia a contrapelo, que decía Walter Benjamin. No cepillarla en la dirección del pelo, porque entonces quedan las cosas escondidas, sino cepillarla a contrapelo para que salte todo lo escondido. Y en ese cepillar la historia a contrapelo, saltar los ocultos, los escondidos, los sufrientes. En el cuadro de Goya de los fusilamientos del 3 de mayo, los fusilados. Sin olvidarnos los que fusilan, pero analizar a los fusilados. Y desde esa mirada doliente
es donde yo creo que se puede construir una ciencia política que deje de explicar los partidos políticos como si no hubiera pasado nada, que deje de explicar el poder judicial como si realmente funcionase, que dejen de explicar los estados nacionales como si fueran realmente eso que ya no son. Y solamente desde esa mirada yo creo que podremos ser útiles a nuestra sociedad. Al final, ser desobedientes. Siempre cuento que cuando bajó Moisés del monte Sinaí con las tablas de la ley, le dijo a los demás: tenéis que cumplir estas leyes que me las ha dado Dios. Alguno quiso protestar, pero dijo: me ha dado Dios estas tablas, tenéis que obedecerlas, hasta que uno las miró y dijo a Moisés: oye, ¿qué es tu letra? Que era una manera de cuestionar el encargo. Bueno, pues esa mirada desobediente, esa mirada doliente, esa mirada capaz de no ser rehenes de esa petición de obediencia que nos marcan constantemente los menos, para que los más obedezcan, es como yo entiendo estos 5 días de trabajo compartido. Así que muchas gracias por la invitación.